Hola mamás empresarias, bienvenidas al encuentro de hoy. Vamos a hablar del bullying, acoso escolar o matoneo. Mi nombre es Diana Botero Franco, soy médica psiquiatra, especialista en niños y adolescentes. El bullying, también llamado acoso escolar o matoneo, son todos aquellos casos de niños que empiezan a agredir a los otros, pero deben tener varias características: ser en forma repetida, generar estrés o daño a la víctima y generar como un estrés ambiental tan grande que pueda llegar a generar otros síntomas más graves o más delicados para el manejo. Hay unos chicos que son los acosadores, que en general vienen de familias donde ha habido violencia o maltrato familiar, donde están acostumbrados a tratarse mal, a criticarse. Los niños víctimas, que en general son niños que los otros perciben como niños más débiles porque pueden tener una discapacidad de cualquier tipo, puede ser física, puede ser emocional o mental, o que les falte, por ejemplo, un padre de familia, o que sean obesos, o que usen muletas o usen gafitas. Y los otros son los testigos, que son todos los niños que se unen o rodean cuando hay un conflicto, pero que no intervienen de ninguna manera. Hay varios tipos de acoso escolar. Hay uno que es el acoso físico, que es el más común de todos, pero es el menos frecuente porque es muy evidente para todo el mundo que están siendo acosados, porque son los golpes, los moretones, las patadas, los empujones. El abuso o el acoso verbal son todos los gestos de desprecio, apodos, críticas, insultos, que ocurren con mucha más frecuencia. Y el acoso emocional, que es el más frecuente pero el menos visible para los adultos o los maestros. El niño que está siendo acosado se muestra muy tímido, como muy retraído, deja de hablar o empieza a ponerse más calladito. Puede haber cambios en el apetito o en el sueño. Entonces hay unos niños que bajo ansiedad comen y comen y comen mucho más, otros que dejan de comer incluso comidas que les gustaban. Hay niños que son somnolientos y todo el día permanecen adormilados en las clases. Con esto empieza a bajar un poco el rendimiento académico, cuando en general venían teniendo un rendimiento académico bueno. Entonces empiezan a bajar incluso el interés por las actividades que disfrutaban, dejan de jugar. Los maestros incluso pueden percibir que en los recreos o en los descansos están aisladitos o más solitos, o que ya no juegan. Empiezan a quejarse de múltiples dolores, dolores de cabeza, dolores de estómago, a veces mareos, que les sudan las manos. Pueden comerse las uñas o incluso arrancarse la cutícula o los cueritos. Hay algunos niños donde el estrés es tan intenso que también pueden morderse los deditos del pie o arrancarse las uñas. Hay otros que se arañan o se arrancan las costricas. Lo que siempre se recomienda es mantener una comunicación, un diálogo estrecho con los papás, con las familias, para que tanto el colegio como la casa siempre estén pues en conocimiento de cómo ha sido el comportamiento del niño, para poder detectar cambios. Lo segundo es estar dispuestos a hablar con los niños, entonces buscar espacios donde se pueda conversar, por ejemplo, la hora de la comida, cómo te fue en el colegio, qué hicieron hoy, cómo va tal materia, cómo te fue con el profesor nuevo, etcétera, etcétera, para que el niño empiece a tener confianza en los padres y pueda empezar a contarles sobre las experiencias que está teniendo. Suponiendo que el niño no lo cuente en forma espontánea, pero que estemos creyendo que está siendo víctima de acoso, es muy importante hablarle abiertamente. Gordo, mi amor, ¿te está pasando algo en el colegio? ¿Qué te está pasando? ¿Qué te está sucediendo? Cuéntame que yo te puedo ayudar. Y una vez el niño cuente o manifieste lo que le está sucediendo, es muy importante validar sus sentimientos y sus emociones. Cuando uno dialoga y les permite expresar emociones, baja la ansiedad, y además si uno hace que los niños sientan que pueden confiar en uno y que uno puede ayudarles a que esas situaciones no se vuelvan a presentar, la situación emocional del niño mejora mucho. Entonces ya uno lo que intenta es enseñarle al niño a hablar con los adultos a cargo, con los maestros, con las directivas del colegio, y si finalmente eso no se resuelve, pues entonces ya uno como adulto entra a hablar con esas directivas para ayudarle a resolver los problemas. Es importante tener en cuenta que tanto el niño que está siendo víctima del acoso
se le generan problemas como el niño que está siendo acosador, por lo que les comentaba anteriormente, son niños que en general vienen de familias donde hay violencia, donde hay maltrato, o que pueden presentar dificultades de comportamiento previas que ameritan también ser intervenidas o tratadas. ¿Cómo prevenir el acoso escolar o el matoneo? Es difícil tener como abarcar todo el tema, pero realmente una de las cosas más importantes es a nivel de los niños favorecer el diálogo a nivel familiar para que ellos puedan comentar las situaciones de conflicto que puedan estar teniendo en el colegio y aparte de eso, estar muy pendientes del comportamiento de los niños. Por supuesto, para evitar el maltrato hay que evitar maltratar, evitar usar palabras descalificadoras, evitar usar insultos, evitar usar gritos, evitar golpes o pelas o castigos físicos o castigos que vayan más allá de lo que debería de ser para la falta que cometió el niño. El bullying, acoso escolar o matoneo no es un juego de niños. No quiere decir que porque a nosotros en el pasado nos ponían apodos o se burlaban, no esté generando daños en nuestros niños. No quiere decir que porque le estén pegando o maltratando, el niño deba actuar de la misma manera. Es un hecho y es una realidad que genera secuelas emocionales y en el desarrollo y que tanto el que acosa como el que está siendo víctima tienen dificultades que merecen ser atendidas. Bueno, mamás empresarias, muchas gracias por su atención. Espero que les haya servido todo lo que hablamos acerca del bullying, acoso escolar o matoneo y estamos para servirles.